Muchas gracias por estar con nosotras esta mañana. Yo soy Tatiana Fraga, soy directora de ICO, Centro de Fortalecimiento. Somos, para quienes no nos conocen, un centro de fortalecimiento en Nuevo León que trabajamos para impulsar a las organizaciones de la sociedad civil eh, en el estado. En esta ocasión les presento a Contemos Juntos, que es nuestro aliado en temas de cumplimiento legal y fiscal. Pues tenemos el privilegio de contar con Alan Manzanares para dar este taller. Entonces, bueno, pues más bien le paso la palabra a Alan. Muchas gracias por regalarnos tu conocimiento y tu experiencia en este espacio y espero que lo aprovechen. Muchas gracias, Tatiana. Y pues también agradecer aquí a ICO, como siempre, por considerarnos como un buen aliado y por invitarnos a compartir con las organizaciones y con los miembros de la comunidad estos temas que a veces, aunque pueden parecer muy complicados, verán que se pueden digerir un poquito más y pues pueden ser útiles. Creo que muy útiles para ustedes, organizaciones donatarias o aquellas que están en ese proceso, porque creo que también tenemos algunas, que buscan ser donatarias y quieren ir a la guerra con todas las armas, y esta es una de ellas, para evitar que el día de mañana pues tengamos algún impedimento o alguna situación ahí y pues poder evitarla, ¿no? O buscar o tener las herramientas más bien para mitigar cualquier temita. Entonces déjenme compartir la pantalla, denme un segundito para ya dar inicio con el taller. Listo. Aunque por allá se está viendo, ¿no? Oh, Sí, ya se voy a ve. mover voy a mover un poquito para la derecha para que se vea todo el movimiento. Ahí está. Ok. Primero que nada, pequeñas indicaciones para poder llevar el taller un poquito más ameno para todos. Eh, Recordemos, o a los que son nuevos, les comunicamos, que en Contemos Juntos nos gusta que nuestras capacitaciones sean un poquito más interactivas, que no se sienta como un monólogo. Entonces, si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, con mucho gusto la pueden hacer llegar por el chat y con gusto aquí parte de mi equipo o su servidor vamos a estar leyendo y contestándolas conforme avance el curso el día de hoy. Entonces, no tengan miedo, cualquier pregunta es válida, porque la pregunta que puedes tener tú, la pueden tener otras 5 o 6 organizaciones. Entonces, que no les dé pena, con mucho gusto de este lado estamos dispuestos a atenderlos y a responder. Y en dado caso que su pregunta en este momento no tengamos la respuesta, con mucho gusto nos la llevamos, la investigamos y volvemos con ustedes. Pero a veces está un poquito raro porque si la respuesta, si es del tema, va a estar presente. ¿Qué más? Tener cuidado, digo, aprovechando ahorita el momento, creo que aún no llega, pero para los que están en Monterrey, el tema de las lluvias. Digo, hay que prever eso en caso de que llegue a haber alguna falla técnica, hay que entender que posiblemente sea por las lluvias, ¿no? Entonces hay que tener cuidadito con eso. Y pues sin más, creo que damos inicio aquí al tallercito. Que el tema de hoy se compone, más bien el tema de hoy consiste en consideraciones de ingresos para donatarias. Les platico que este tema, en concordancia o en apoyo con otros 2 cursos que vamos a estar impartiendo aquí igual de la mano con Nico más adelante, forman un mini diplomado, mini compendio de talleres enfocados a abordar estos temas relacionados a ingresos y gastos para donatarios. Entonces, este primero es de ingresos, el segundo va a ser de gastos y un tercero va a ser de impuestos. Entonces, por si tenemos alguna pregunta que se salga un poquito del tema de ingresos, no se preocupen, lo vamos a verla más adelante en futuros talleres. Muy bien, para los que no nos conocen, por aquí ya Tatiana nos introdujo un poco, pero yo les platico la historia de Contemos Juntos. Contemos Juntos nace como iniciativa ya hace un par de añitos, impulsada por la necesidad de contar con un sector social fortalecido. ¿Fortalecido para qué? Para que el día de mañana, por temas administrativos o temas fiscales, en este ámbito relacionados con el SAT, con sus donatarias, no fueran impedimento. ¿Para qué? Para que permanezcan en el tiempo. Para que siguieran operando con sus programas, que son muy buenos, y no vieran truncada su operación por cuestiones que pueden simplemente prevenirse o atenderse de una manera, relativamente sencilla, conociendo los temas. Entonces, nuestra misión es justamente la de fortalecer y profesionalizar las organizaciones. Comunicar esta información que a veces puede parecer muy compleja de una forma más sencilla, más entendible y de la forma en que nosotros podamos cumplirla. ¿Por qué? Porque son nuestras obligaciones. Ahora, vamos a empezar este tema o este curso con un punto muy curioso. Aquí, posiblemente más adelante en el taller de gastos, lo volveremos a tocar como un repaso súper rápido, pero aquí es importante conocer en primer punto este concepto conocido como objeto social. ¿Por qué?
porque este objeto social es el que te va a dar la pauta o los límites a tu organización en particular o de manera personalizada para tu organización, para conocer qué cosas sí podemos hacer y qué cosas no, qué cosas me ponen en riesgo y cuáles puedo realizar de una manera libre sin ningún tipo de riesgo. Entonces, para este primer punto, me gustaría comenzar con esta diferenciación que tenemos en pantalla. La diferenciación o la separación entre lo que es el objeto social y el objeto social autorizado. No sé cuántas de ustedes, y si gustan ponerlo en el chat, ayudaría mucho para identificar cuántas ya son donatarias o cuántas se encuentran en ese proceso de obtenerla. ¿Por qué? Porque va a depender si somos ya donatarias o estamos en el proceso, si nos va a aplicar un concepto o el otro. En el primer lado, o el del lado izquierdo, tenemos lo que es el objeto social, que esto lo vamos a encontrar directamente en nuestro documento constitutivo, en nuestra acta, aquella que llevamos ante el notario, que nos dio y que certifica que existimos legalmente. En esta acta, muy probablemente en los primeros artículos, vamos a encontrar lo que es el objeto social de mi organización o de su organización, ¿no? Y que posiblemente esté amplio. Van a encontrar diferentes redacciones, diferentes términos, diferentes rubros. Ahorita ahondo un poquito más en el tema de rubros, pero vaya, es un artículo que va a estar poblado con diferente información, que es importante conocer en un primer punto, aunque no seamos donatarios, o inclusive ya siendo donatarios. ¿Por qué? Porque a las que ya son donatarias vamos a pasar de nivel ahora a conocer, o va a ser importante conocer, el concepto de objeto social autorizado. Que este concepto lo encontramos, ahora sí, en nuestro oficio de autorización de donatario. Aquel papelito que a mí me entrega Hacienda una vez que yo le pido ser donataria, donde me va a determinar, me va a decir y me va a delimitar cuál es mi área de operación. Ejemplo, porque pasa mucho. Una organización que tiene en su objeto social, en su acta, 10 actividades, entre las cuales se encuentra el tema ecológico, el tema asistencial, el tema de desarrollo social y el tema, no sé, de apoyo económico. Vamos a poner esos cuatro. Ahora, la organización opera con la lógica de que, ok, voy a hacer estas cuatro actividades, pero, pequeña sorpresa, para poder hacerlas bajo el rubro de una donataria, es importante que la autoridad expresamente te lo haya autorizado o te haya otorgado permiso para hacerlo. Entonces nos encontramos muchas veces que cuando la organización compara su acta constitutiva con su oficio de donataria, los objetos varían o son menos los que les autorizaron en la donataria que los que tenemos en el acta. Entonces, si se preguntan a cuál debo hacerle caso, idealmente, si son donataria, es el oficio de autorización. Entonces, siguiendo el ejemplo que pusimos de los cuatro objetos, vamos a suponer que en mi oficio de autorización únicamente tengo autorizado el tema ecológico. El SAT no me autorizó el tema asistencial, el tema de desarrollo social, ni el tema de apoyo económico. ¿Qué va a pasar ahí? Hasta en tanto yo no le pida permiso al SAT y este me lo autorice para realizar las actividades adicionales, yo únicamente me tengo que cerrar, tengo que enfocar mi operación a desarrollar actividades ecológicas. ¿Qué va a pasar si no lo hago? Se considera que estás destinando tu patrimonio, tus recursos a un objeto no autorizado y eso te puede poner directamente en riesgo de que te revoquen la autorización. Entonces, con esto voy a llegar, vamos a resumir de la siguiente forma. Si lo tengo en mi acta, que es el punto de la izquierda, es un primer paso. Si no soy donataria, va a ser el único paso, de hecho, para determinar qué es mi objeto social o cuál es mi objeto social. Después, si ya soy donataria, segundo paso es voltearme a mi oficio de autorización, leerlo, ahorita vamos a ver más o menos la estructura que sigue, leerlo y ahí comparar con mi acta constitutiva cuáles objetos empatan, cuáles faltan, cuáles tengo, inclusive puede ser que tenga de más. Nos han pasado que la autoridad por ahí comete errores, porque al final, para efectos de simplificación administrativa, muchas veces utilizan machotes de formatos para este oficio, por ejemplo, y se les puede llegar a ir dejar dos o tres objetos que tú no le pediste, que tú no tienes en tu acta, pero que alguien más los tenía. Entonces nos ha pasado o nos ha tocado encontrar oficios de autorización con actividades que la organización nunca solicitó o que ni siquiera tienen su acta. Entonces, igual en esos casos es importante voltearte con la autoridad y de pedir una corrección. Digo, puedes decir, oye, pues ese objeto sí me sirve, pero también si no lo tenemos en nuestra acta, pues puede llegar a suponer un temita por ahí con la autoridad. Entonces, mejor si hay errores, voltear con el SAT o con la autoridad que me otorga el oficio para que lo corrija. Ya con esto, volviendo al tema, perdón, ya con este segundo paso de revisar mi objeto social en mi oficio de donataria,
es lo que me va a dar la pauta para saber cuál es mi área de operación. Aquello que no esté expresamente autorizado en el oficio, no lo voy a poder realizar, a no ser que más adelante yo le solicite permiso a la autoridad y éste me lo otorgue. Si nunca me lo otorga, ¿por qué? Porque me piden requisitos que yo no cumplí, me piden una carta que no le traje, me pide que esté en mi acta y no está en mi acta, no lo voy a poder hacer. De lo contrario, si lo hago, me puedo poner en riesgo. Entonces, para evitar ese riesgo, operar dentro de estos límites que me otorga el oficio para evitar cualquier situación futura con la autoridad. Ok. Ahora, les platicaba que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Bueno, en la siguiente de esta diapositiva, como la estructura que sigue este oficio de autorización. Para aquellas que aún no sean donatarias, puedan conocer de qué forma se estructura y de qué forma puedo yo entender. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver aquí de manera rápida los objetos sociales autorizables. ¿Autorizables para qué? Para recibir donativos. En total tenemos, si no me equivoco, 12 objetos aquí en pantalla, que algunos están como juntos, pero vamos a manejar como dos objetos. Si mi organización cae en alguno de estos 12 objetos, quiere decir que soy susceptible, en caso de que no la tenga, a pedir una donataria. Entonces es importante que si yo no soy donataria, vea esta lista, empate esta lista con mis actividades y en caso de que entremos en alguna o más, poder solicitar autorización. ¿Para qué? Pues para recibir donativos de una manera fiscalmente válida o legalmente válida. También, para aquellas que ya sean donatarias y deseen en el futuro ampliar su objeto social, ampliar su área de operación, importante igual conocerlas para saber qué otras actividades existen autorizables y en base a eso ustedes puedan crear programas que se ajusten a estas para posteriormente el día de mañana solicitar a Hacienda o a la autoridad una autorización por estos rubros adicionales. Mm, Ahora bien, el siguiente puntito, el tema del objeto social. ¿Cómo lo identifico? Ya me dijiste que tengo que ver mi oficio de autorización, pero pues lo veo y no entiendo. Aquí vamos a ver. Primero que nada, ¿cómo se ve ese oficio? Porque muchas veces lo confunden las organizaciones. Cuando pedimos, oye, pásame tu oficio de autorización, nos envían anexo 14 de la miscelánea fiscal. Y este anexo 14, si bien se indica si la organización es donataria o no, no es lo que se solicita. ¿Por qué? Porque anexo 14 no te va a dar el detalle. Únicamente te va a decir, eres una donataria autorizada por un rubro muy, muy general. Lo que se ocupa saber, lo que se ocupa investigar o conocer a detalle para tener conciencia de cuál es mi objeto social de una forma detallada, es mi oficio de autorización, que es el que están viendo aquí en pantalla, de este lado, por acá. Este oficio se compone de los siguientes requisitos principalmente. Primero tenemos justamente un número de oficio, que muchos de ustedes que ya sean donataria posiblemente ya lo tengan en mente o ya lo tengan presente. ¿Por qué? Porque este numerito es justamente el que incluimos o el que incrustamos en nuestros oficios, perdón, en nuestras facturas, en nuestros recibos de donativo. Es lo que nos pide poner, oye, ponme el número de oficio y la fecha en que se emite el oficio. Entonces, para las que ya son donatarias y si no lo conocían, aquí se los presento. Para las que aún no sean y vayan a ser en el futuro, aquí está el documento que van a recibir como constancia, como certificación de que son donataria autorizada. Veremos que en el asunto, en muchas ocasiones, palabras más, palabras menos, va a indicar lo siguiente. Asunto, se emite constancia de duración para recibir donativos deducibles en México. En algunos casos también van a encontrar que diga en México y en el extranjero. Entonces es importante conocer este documento. Si no lo tenemos presente, si no sabemos dónde está, es voltearme con mi contador, con mi abogado o inclusive yo con la contraseña de la organización o la firma electrónica, ingresar al buzón tributario y descargarlo para poder consultar. Ahora, primer paso es este, saber que este documento existe. Estos son los primeros requisitos. Ahora, para ya conocer qué objeto social tengo autorizado por Hacienda, voy a ir un poquito más adelante en el documento. Aquí lo voy a poner en la siguiente diapositiva. Me voy a ir un poquito más adelante en el documento para ver esta partecita que se va a componer de dos secciones. La primera, me van a copiar casi textualmente, si no es que textualmente al 100% o fielmente, lo que yo tengo incrustado en mi acta constitutiva. Va a venir de acuerdo a la constitutiva de la organización tal, su objeto social se compone de estos rubros y te los van a enlistar. Inclusive te los van a poner en cursiva o en negritas itálicas, creo que se llama, el tipo de formato de letra, para que sea distinguible el texto que es del oficio del texto que es de tu acta o de algunos
extractos de algún documento. Después de que la autoridad ya te enliste o te copie fielmente tu acta constitutiva, va a decir, ok, una vez que yo ya copié el acta, ya la analicé, yo SAT o yo autoridad determino que tu objeto social autorizable, conforme a la información que me presentaste y a lo que está en tu acta, se compone de los siguientes rubros. Y va a decir así. Dichas actividades se ubican en los supuestos previstos por el artículo 79 de la ley del ISR, y aquí te va a decir, ok, empieza fracciones y a partir de las fracciones vamos a identificar cuáles rubros me están autorizando. En el caso de la pantalla tenemos autorizados fracción 6, que esta fracción corresponde a actividades de asistencia social o asistenciales. Y en el caso de la fracción 25, corresponde a actividades de desarrollo social. Puede ser que ustedes tengan otras fracciones, si son ecológicas, si son educativas, si son becantes. Entonces es importante, una vez que veo aquí lo que dice la autoridad, que me dice, ok, el fundamento de tu donataria es este, yo me puedo voltear a la ley, busco artículo 7.9, busco la fracción en particular y con esto voy a determinar yo qué objeto social o qué rubro de donataria tengo autorizado. En este caso igual, te van a decir, ok, ¿sabes qué, donataria? Hay rubros de autorización o hay fracciones de esta ley, de este artículo 7.9, que a su vez se desglosan o se subdividen en diferentes incisos. Entonces, por ejemplo, fracción sexta se divide creo que en total en 7, 8 incisos, pueden ser más, no tengo el número exacto, y ahí te va a decir la autoridad. De los 7, 8 incisos que yo tengo en mi artículo 7.9, fracción sexta, te otorgo los siguientes. En el caso del ejemplo en pantalla, tenemos incisos de la A, A, B, C y la F. Entonces, igual súper importante, porque nos ha pasado organizaciones o hemos visto organizaciones y donatarias que asumen que tienen todos los incisos de una fracción y al final, o cuando revisamos su documentación, no es así. Ejemplo, una organización que llega con nosotros y nos dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo autorizado realizar actividades asistenciales. Decimos, ok, ¿qué fracciones? Dicen, todas. Puedo dar comida, puedo dar medicinas, puedo dar asistencia de rehabilitación médica, puedo ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, puedo ayudar a personas en situación que tengan un proceso penal, vaya, activo. Así nos van listando de que, pues puedo hacer todo. Nos volteamos al acta y resulta que únicamente tenía autorizado actividades para dar alimentos o para dar, ¿cómo se llama? Para cubrir los requerimientos básicos de alimentación, vestido y vivienda y no tenían el tema ni médico, ni de orientación social, ni de dar talleres, ni de ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, etcétera. Entonces, ¿qué pasa ahí? Volvemos a lo de la primera diapositiva. Estamos realizando actividades que no van de acuerdo a lo que me autorizaron y me puedo poner en riesgo de que me revoquen la autorización. Entonces, cuando detectamos este tipo de situaciones, es poner pausa. Ya que puse pausa, veo el oficio, lo leo a detalle, identifico qué fracciones y qué incisos me autorizaron y con eso voy armando, voy a decir un plan o no sé, lo voy a llamar mi mapa mental de qué cosas sí puedo hacer y qué no. Si el día de mañana quiero hacer más, reitero, se puede hacer, nada más es pedir permiso. Igual aquí les puse como tip que no únicamente se enfoquen en leer estos puntos que les resalté en rojo, que solo me adelanto un poquito. Para el tema de la presentación, al final se los vamos a compartir para que también la tengan ahí de media de apoyo. En este caso les digo, no se enfoquen únicamente en los puntos rojos o resaltados en rojo. Lean todo su oficio, porque en ese oficio igual se va a determinar cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus límites y prohibiciones que no pueden hacer con su donataria y lo relativo a la renovación de la misma. ¿Por qué? Porque la donataria no es perpetua, se renueva. Entonces, para que tengan mucho, mucho cuidado con esos puntitos. No sé si hasta aquí vamos bien. Si tienen igual, reitero, alguna pregunta, alguna duda del material o de lo abordado, nos pueden hacer llegar aquí por el chat. Eh, ok. Ahora, habiendo visto ya este punto, este primer punto muy importante, que es el objeto social, cómo identificarlo, cómo determinarlo, cómo conocerlo, ya viene o ya toca entrar a detalle al tipo de ingresos, que es el tema de hoy, consideraciones de ingresos para donatarios. ¿Enfocado a qué? Enfocado a conocer cuáles son los tipos de ingresos que ustedes pueden percibir, porque muchas veces obtenemos la autorización y tenemos esta idea, que a veces puede estar incompleta, de pensar que únicamente podemos recibir donativos, que únicamente la organización tiene que subsistir de donativos, y no necesariamente. Hay un rango de ingresos un poco más amplio que nosotros tenemos a nuestra disposición para utilizar
para este efecto de procuración de ingresos para desarrollar nuestro objeto social. Entonces, justamente lo que vamos a ver ahorita. Y en este bueno, en este segundo tema del día de hoy, vamos a ver específicamente dos clasificaciones de ingresos. Vamos a ver aquí. ¿Cuáles son? Tenemos por un lado la clasificación de ingresos relacionados y la de ingresos no relacionados. Conceptos muy importantes que vamos a tener que tener en cuenta el día de mañana, que ya seamos donataria o si ya somos donataria, tenemos que tenerlos en cuenta ya para evitar incurrir en algún incumplimiento o realizar actividades que no debamos estar haciendo. ¿Va? Vamos a empezar por el lado izquierdo, que son los relacionados, los bonitos, los buenos, los que sí podemos tener. Que hasta arriba tenemos lo que es como la joya de la corona, que son los donativos en numerario y en especie. Numerario haciendo referencia a efectivo o a dinero. No necesariamente en billetes, puede ser transferencia, pero vaya, el concepto de numerario es eso. O especie, productos. Si te dona algún producto, bienes en especie, comida, entran aquí. Cuidado aquí también en donativos. Para aquellos que tengan la duda, me puedo adelantar un poquito en comentarles. No existen donativos para efectos de ley. No te contempla válido emitir un recibo de donativo o recibir un donativo en servicios. Te dice, oye, sí te los pueden dar sin costo, pero no lo manejes como un donativo. Manéjalo de otra forma, pero donativo no. Únicamente para que tú consideres un ingreso un donativo, tiene que ser o en numerario o en especie. Y súper importante en este caso del donativo, considerar fuera del tema de ingresos, en tema de obligaciones, que recibir donativos, yo como donataria, va a implicar, dependiendo de los montos, que el día de mañana yo tenga que estar volteando a una obligación conocida como prevención del lavado de dinero, que es un tema que el día de ayer por ahí manejamos o vimos en un taller, no sé si estuvo alguno de ustedes, pero importante tenerlo en cuenta. Si aún no soy donataria y voy a hacerlo y voy a recibir recursos, tener presente ese concepto, lavado de dinero o prevención de lavado de dinero, entre igual acrónimo lo conoce como PLD, para que si el día de mañana me aplican las disposiciones, yo atenderlas. Porque igual no cumplir con esta materia es una causa por la cual puedo yo perder la autorización. Y sí, yo sé que ya dije eso como 3, 4 veces, pero realmente hay muchas causas por las cuales lo podemos perder. Nos gusta decir que el paso sencillo del tema de donatarias es obtenerla. El paso difícil es mantenerla vigente. Entonces, en el que se encuentran, si ya son donatarias y si van a hacerlo, no es por desanimarlos, pero es para que tengan presente en qué se están metiendo. Es un área muy bonita, es un sector muy bonito, pero que tiene implicaciones muy, vaya, relativamente importantes y grandes de atender pues para evitar que hagan mal uso de nosotros. Entonces, volviendo a lo que estamos viendo, ingresos relacionados. Primer punto, vimos que son donativos. Después, reitero, tenemos más tipos de ingresos, no únicamente donativos. Podemos tener apoyos, estímulos de gobierno, que en muchas ocasiones la gente los confunde con donativos, que me dice, por ejemplo, oye, participé en una convocatoria de gobierno y me dio un donativo. Entonces ves la comparativa y dices, oye, pues no, esto no es un donativo. ¿Por qué? Porque ni siquiera te solicitó el gobierno que tú le expidieras un recibo de donativo. Lo que te dio en este caso fue un apoyo de estímulo gubernamental. ¿Para qué o por qué? Pues porque tú manejas o tú tratas con un tipo de población que ellos buscan apoyar, que ellos buscan fomentar su desarrollo. Tienes una actividad que igual buscan fomentar que se siga haciendo, entonces te dan un apoyo o estímulo. No necesariamente a través de un donativo. Después, avanzando, tenemos también la venta o enajenación de bienes de su activo fijo o intangible. Ejemplo, la organización en algún punto hizo la compra de un vehículo. Este vehículo se considera como un activo para la organización, es parte de su patrimonio. Si en algún punto del futuro yo decidiera venderlo porque ya no lo ocupamos, porque ya, vaya, ya está llegando a los últimos días de operación y alguien lo quiere comprar, y lo queremos vender, esta venta se considera como enajenación de activo fijo. Entonces, es completamente válida. Cualquier bien en material que ustedes tengan, en este caso intangible también, en su activo fijo, pueden realizar la venta de este. Igual, por ejemplo, computadoras que ustedes tengan. Nada más lo importante aquí es tener bien identificado a nivel contable que este bien que voy a vender es un activo fijo de la organización y no un donativo, porque a veces igual lo confundimos. Después, o avanzando, tenemos las cuotas de integrantes, o en este caso lo puse entre paréntesis de asociados o patronos, también puede ser el concepto. ¿Qué son estas?
Son conceptos como tal, como dicen, como indica el rubro, cuotas que yo le voy a cobrar mensualmente, bimestralmente, anualmente al asociado, al consejero por formar parte de la organización. Esto no es un requisito o no es obligatorio para la organización o para los consejeros. Esto lo van a determinar justamente en sus estatutos sociales. Pero en caso de que sí lo tengan contemplado en el estatuto o en su acta constitutiva, pues es importante sí recabarlos, ¿no? O sí cobrárselos a los asociados. Eh, Reitero, no es obligatorio, puede ser que no lo tengan y no va a pasar nada, pero también es una fuente de ingreso que ustedes pueden percibir o que pueden tener a su disposición. ¿Qué más? Otro importante, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para comentar esto. Si se dan cuenta de este lado izquierdo, de ingresos relacionados, tenemos en verde estos dos, tanto donativo como este siguiente concepto que es cuota de recuperación. ¿Por qué? Porque idealmente esos son los dos conceptos que más se van a encontrar. Una vez que ya sean donataria o si ya lo son, ya se los están encontrando. Son los tipos de ingreso que más van a percibir. No digo que los demás no, pero estos en particular son los que más vemos o que abundan más en la sociedad civil. Cuotas de recuperación, cerrando el paréntesis. Cuotas de recuperación, en este caso son los conceptos que ustedes lleguen a cobrar o lleguen a percibir por otorgar un servicio o por la venta de algún producto relacionado a su objeto social. ¿A quiénes o a quién se lo van a cobrar? Idealmente a beneficiarios. Voy a poner un ejemplo de una organización que lo tengo muy claro. Es una organización que se dedica a ver temas de salud mental. Oye, ¿sabes qué? Nosotros nos dedicamos a ver temas de salud mental, a dar talleres y a dar consultas también, porque es parte de lo que buscamos, que la salud mental esté disponible para toda la población. Entonces, ofrecemos servicio de salud mental a un bajo costo. Entonces, ese bajo costo, para ellos, al momento de recibirlo, de cobrarlo, se va a considerar como una cuota de recuperación. Otro ejemplo, oye, ¿sabes qué? Nosotros, siguiendo la lógica de la salud mental, como parte del tratamiento que ofrecemos a los beneficiarios, pues tenemos diferentes productos encaminados a ayudarlos con su proceso, ¿no? Imaginándonos que tenemos un paciente que sufre, no sé, voy a decir de ansiedad. Nosotros vendemos una almohada que si la abrazas te ayuda a disipar la ansiedad, ¿no? Entonces, ese producto, esa venta que ellos van a hacer del producto, igual se va a considerar como una cuota de recuperación. ¿Por qué? Porque el producto, o más bien, tanto el producto como el servicio, están directamente vinculados a lo que ellos realizan o a lo que ellos abordan, que es el tema de salud mental, un tema de salud. Entonces, bajo esa lógica, hay que ver este tema de las cuotas de recuperación, que sean actividades, que sean productos o servicios directamente vinculados a lo que yo hago como organización, a lo que tengo autorizado en mi objeto social. Y igual, aquí puedo haber muchos ejemplos. Digo, si alguno tiene alguna pregunta desde ese tema de cuota de recuperación, con gusto la podemos atender. Avanzando. Tenemos el tema también de intereses, que esto es tan sencillo. Oye, ¿sabes qué? Tengo alguna cuenta en el banco que genera un rendimiento, genera un interés. Igual ahí se puede vincular al último punto, que son rendimientos de inversiones. Todo lo que yo reciba de este tipo de instrumentos o de conceptos se consideran directamente ingresos relacionados. ¿Por qué? Porque voy a suponer yo autoridad, o se supone que tú tienes una cuenta de banco y puede ser que tengas algún donativo que en este momento no estás utilizando. Entonces, por seguridad, también para eficientizar su manejo, lo voy a meter en una cuenta de inversión. De las seguras, no de las de riesgo. Una cuenta de inversión me va a generar rendimiento o un interés que yo voy a estar cobrando mes con mes. Todo ese ingreso que yo reciba también se considera como relacionado. Nada más que aquí hay que tener cuidado eh, de, no, de no realizar esta práctica de manera arbitraria. ¿En qué sentido? Hay donantes que no te lo autorizan. Hay donantes que precisamente te dicen, oye, mi donativo va a ser únicamente para que tú realices tal proyecto o tal programa. No quiero que lo metas inversiones, no quiero que lo muevas de cuenta, no quiero que... Y él te va a poner sus límites. Y en caso de que un donante te ponga esos límites, es importante respetarlos. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Si el día de mañana no lo hago y el donante se entera, pues ya no voy a recibir su donativo. Voy a traicionar de cierta forma su confianza, ya no va a confiar en mí y ya no va a querer apoyar. Aunque mi causa sea la mejor causa de Monterrey o de México, si no procuro el tema de la confianza con los donantes y el tema de atención al donante, poco va a importar. Entonces, en este tema de intereses y de rendimientos o de meter mis recursos, mis donativos a inversiones, primero que nada es ver si tengo la autorización del donante que me dio el recurso. Si me lo dio y me dijo, es que tú úsalo como tú quieras, no me importa, bueno, ahí ya va a ser una excepción. Pero en caso de que sí tengamos ciertas limitaciones por parte del donante,
es importante respetarlas. ¿Qué más? Tenemos aquí, o el siguiente punto que manejamos o que podemos percibir como ingreso, son aquellos conceptos que yo reciba por derechos o licencias de marca. Vamos a suponer que yo tengo una marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, ante el INPI. Y llega una organización y me dice, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría usar tu marca. ¿Por qué? Porque pues es una marca conocida, quiero dar un producto que se relaciona a lo que tú haces o te lo puedo ofrecer y pues quiero usar tu marca. Entonces tú como organización puedes arrendar de cierta forma o puedes otorgar los derechos de esa marca a cambio de una contraprestación, a cambio de un cobro. Porque sabes qué, págame mensualmente tanto dinero y te voy a dejar usar mi marca. De eso se refiere ese tema de derechos de licencia de marca. Y finalmente tenemos el tema de arrendamientos. En este caso de bienes inmuebles, de casas, de oficinas, de terrenos que tengamos. Si la organización, no sé, en algún momento le donaron algún terreno, alguna casa, algún inmueble, o los asociados también dijeron, ¿sabes qué? Yo tengo esta casa que quiero donar o quiero que la organización la use y la rente como ellas quieran, aquí también va a aplicar. Las rentas que ustedes reciban por el arrendamiento de bienes inmuebles van a entrar como ingresos relacionados. ¿Y qué es esto? ¿O por qué hago esta diferenciación de relacionados y no relacionados? Porque todo lo de la izquierda, lo en verde, son ingresos que ustedes pueden percibir sin ningún tipo de límite. Los pueden recibir, así sean 100 pesos, como pueden ser 100 millones de pesos, y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque están directamente relacionados o vinculados a su objeto social. En cambio, si nos vamos al lado izquierdo, al lado derecho, perdónenme, de los rosas, que son los que vamos a ver ahora, tenemos a los ingresos no relacionados. Estos no relacionados hacen referencia, por ejemplo, a aquellos ingresos que no necesariamente buscan o están relacionados a un fin social. Y a veces es curioso toparnos con este tipo de ingresos y con las organizaciones cuando los comentamos, porque tienen muy presente que, por ejemplo, el tema de rifas o sorteos. Oye, ¿sabes qué? Es un evento de procuración de fondos. Hicimos una rifa, tenemos el boletaje, tenemos el sorteo porque vamos a rifar un carro o a sortear un carro. Em, y pues nada, o sea, al final el dinero que recabemos va a ser para el objeto social, va a ser para la organización. Entonces, pues yo lógicamente voy a asumir que es un ingreso relacionado, ¿no? Y la respuesta es que no necesariamente. O de hecho, no. Más que no necesariamente, la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque este tipo de actividades, a pesar de que se desarrollen para recabar recursos para desarrollar el objeto social, em, eh, eh, em, se considera como una actividad comercial, una actividad económica, por la cual la autoridad te dice, ¿sabes qué? Este tipo de actividades para mí no se consideran asistenciales o con un fin social. Aunque el recurso sí lo vayas a utilizar para ello, en sí la actividad es una actividad económica. Entonces, a mí no me parece autoridad que tú lo tengas así tan, sin ningún tipo de implicación o sin ningún tipo de límite. Entonces, yo autoridad te voy a considerar lo que son rifas, sorteos. En este caso voy a abordar todo porque son muy similares. Cenas, loterías, torneos o carreras, venta de productos. Y de hecho, el último punto dice cualquier concepto que no esté listado a la izquierda como ingresos no relacionados. Y te voy a poner, ahorita vamos a verlo en la siguiente diapositiva, ciertos límites y restricciones. ¿Para qué? Para que sí los puedas tener, pero de una manera controlada. Que tú seas consciente, organización, que si tienes estos tipos de ingresos, te puedes poner en riesgo si abusas de ello. Aquí voy a andar, antes de avanzar, en dos conceptos que tenemos aquí marcados con un asterisco. ¿Por qué? Primero, por ejemplo, el tema de torneos o carreras. Lo puse con asterisco en el caso de los torneos, porque hay eventos o torneos que tú puedes realizar que no se van a considerar, o que a criterio de su servidor, no se van a considerar como no relacionados. ¿En qué sentido? Imagínense que ustedes se dedican a ver un tema de salud mental, o en general de salud, más bien, un tema de salud. Y como parte del tratamiento que tú otorgas, está la activación física. Entonces, oye, pues parte de mi tratamiento, ya con un estudio atrás que lo avalen únicamente o sea, de forma arbitraria, tengo información que lo soporte. Quiero hacer una carrera. ¿Por qué? Para que mis beneficiarios, que son personas que ocupan de tener este tipo de actividades físicas para mejorar su salud, participen. Entonces, en ese caso, reitero, podría haber una excepción,
De que, ok, pues está vinculado directamente a un tema de salud, un tema de activación física, y únicamente van a participar beneficiarios de la organización, directamente beneficiarios. Ahí te diría, ok, no hay problema, puede ser la carrera, puede ser el torneo. Pero en cambio, si me dices, ¿sabes qué? Vamos a hacer una carrera, un torneo de golf o una carrera en general, ¿no? En esta carrera van a participar cualquier persona, voy a vender boletos abiertos al público para que participen, va a haber premios, inclusive voy a, no sé, el primer premio es un carro, segundo premio una televisión, un ejemplo X. Eh, pero pues realmente no está cerrado únicamente a beneficiarios, o sea, puede participar todo Monterrey si quisiera. Ahí yo te diría, ok, ese tipo de eventos ya no entran tanto en un tema social, porque no estás directamente atendiendo a beneficiarios. Está abierto a todo el público, por ende, esto ya yo lo consideraría como un ingreso no relacionado. Lo puedes tener, sí, pero que tú tengas identificado plenamente o que seas consciente de que ese ingreso va a ser considerado como no relacionado porque pierdes de fin social. Momento en que tú lo desvinculas de únicamente dirigirlo a tus beneficiarios directos, va a perder ese fin social y puede llegar a convertirse en un fin o puede tener más una connotación, un tinte económico. Después, el siguiente puntito que les digo que vamos a abordar o ahondar un poquito más a detalle es en el de venta de productos. ¿Por qué? Aquí igual, o del lado similar a lo que tenemos a la izquierda, de hecho a la misma altura, que es el de cuotas de recuperación, que me van a decir, oye, pero me acabas de decir que venta de productos y servicios, pues sí los puedo hacer, que son relacionados. El concepto clave para saber si uno entra de un lado o de otro es justamente el de que esté vinculado al objeto social, que es una actividad relacionada al objeto social o una venta o servicio relacionado a tu objeto social autorizado. Les ponía ahorita el ejemplo, que es muy diferente, que si tú me dices, oye, yo soy una organización que se dedica a ver tema de salud mental y un servicio que voy a otorgar van a ser justamente terapias psicológicas o inclusive psiquiátricas, ahí sí te digo, oye, pues sin problema, relacionadísimo de tu ingreso. ¿Por qué? Porque tú ves tema de salud mental. Ahora, por el otro lado, o en la otra mano, que me digas, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un servicio en el que, no sé, viendo ejemplo, veo salud mental. Quiero vender llantas o quiero poner un servicio de reparación de llantas. ¿Por qué? Porque identifiqué que enfrente de mis oficinas hay muchos baches, a la gente se le ponchan las llantas y pues no, negociazo que ponga yo una vulcanizadora enfrente de mi organización, ¿no? Para reparar llantas, un ingreso adicional, ¿lo puedo hacer? Pues sí lo puedes hacer. Nada más que ese ingreso en particular o esa actividad no está muy vinculada a tu objeto social. ¿Qué va a pasar? Yo te diría, oye, pues si lo quieres, hazlo. Debo saber medio raro que tengas afuera de tu organización una vulcanizadora, pero pues identifícamelo como un ingreso no relacionado. ¿Por qué? Porque ya persigue más un fin económico que un fin social. Y aquí también quiero abarcar un poquito y ampliar el concepto para que sean conscientes. No busquen la alternativa forzada para meter un ingreso como relacionado o como no relacionado, por favor. Porque nos ha tocado ver organizaciones que quieren estirar demasiado, demasiado el límite y te dicen, no, oye, es que técnicamente, y ya cuando me dicen técnicamente, ya los perdemos. O sea, si no es directamente el objeto está vinculado, mejor ni lo busques como. O sea, no busques el cómo sí, porque en ese cómo sí puedes llegar a meterte en un riesgo. Voy a poner el ejemplo. Mismo tema de salud mental. Oye, es que fíjate que parte del servicio que queremos dar, aparte de las terapias, es, no sé, es llevarlos a tours por Cancún. ¿Por qué? Pues porque los viajes pues te liberan, ¿no? Del estrés y te hacen más feliz. Entonces vamos a cobrar por ese tour a Cancún 10,000 pesos, aparte de lo que ya cobramos de cuota de recuperación por la terapia. Ahí te diría, híjole, o sea, aunque me lo quieras pintar así, porque pues tienes un punto, o sea, tiene que ver con la salud mental técnicamente, porque pues ves el tema de la felicidad y del estrés, ya te sales, o sea, déjale esa actividad a una empresa, a una agencia de viajes, no tú. O sea, tú eres una donataria, tú enfócate a hacer actividades relacionadas a tu objeto, de carácter social o asistencial en su defecto. No a vender viajes, no a vender llantas, no a reparar llantas. Entonces, con esa lógica, por favor, grábensela mucho y no la fuercen. No quieren estirar el límite a lo más que se pueda porque cuando lo estiras de más, te sales del límite. O cuando te vas caminando por la orillita o por la cuerda floja, te puedes caer. Y a ustedes caerse de esa cuerda tiene mucha repercusión. ¿Por qué? Porque no únicamente los van a multar, les van a quitar su autorización o les pueden quitar su autorización, los van a multar.
Y si eso escala a un nivel ya más grande, ya de por si es grande, si escala más allá, los pueden llegar a cerrar. Y eso, pues vaya, ahí tenemos ya una corresponsabilidad nosotros como directores, como organizaciones de la sociedad civil, para con la población, para con los beneficiarios. Entonces, no únicamente el riesgo o la afectación la vamos a tener nosotros directamente, sino también los beneficiarios. Entonces, no lo hagan, no se pongan en riesgo. Si tienen dudas de si pueden recibir cierto ingreso y cómo va a entrar, si es relacionado o no relacionado, nos pueden preguntar, con mucho gusto les respondemos, les ayudamos, justo para evitar que caigan en ese tipo de omisiones que los pueden poner en riesgo y que pueden poner en riesgo su operación el día de mañana. Entonces, reitero, cualquier duda que tengan, igual aquí en el chat si tienen la duda, si les surge cualquier pregunta relacionada a este tema de los ingresos, la pueden poner y ahorita la respondemos, para que ya se vayan con eso fuera de su mente o liberado de su mente y lo puedan hacer o no, en su defecto, sin ningún tipo de preocupación. Aquí ya nada más para cerrar esta primera parte o esta partecita de la clasificación de ingresos relacionados y no relacionados, aquí abajito, acá abajito, en esta parte, donde está mi mano, tenemos la referencia legal. Aquí les estoy poniendo para que también lo puedan consultar. eh, el artículo 80 de la ley del ISR, penúltimo párrafo. ¿Qué va a decir esto? De una manera similar a lo que ven en pantalla, un poquito más concentrado, más condensado en texto. ¿Qué ingresos se consideran como relacionados y no relacionados? Si el día de mañana van con el contador, ustedes siendo directores o administradores, y te quiere decir el contador de que, oye, ¿sabes qué? No, una rifa sí o sí entra como un ingreso relacionado. Pónganles el artículo, que lo lean y que se quiten de vaya, que se salgan de esa lógica, porque esa lógica puede representar un riesgo para ustedes. Aquí les estoy diciendo que las rifas, sorteos, cenas, loterías, torneos, venta de productos no relacionados se consideran como ingresos no relacionados al objeto social. Por ende, van a tener restricciones que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, aquí igual, consejo que no les digan, no les cuenten, ustedes véanlo por su cuenta. O sea, fuera de lo que yo les presento en pantalla ahorita, ustedes si quieren investiguenlo, lean este artículo para que vean los límites. Porque si el día de mañana no soy consciente de ellos, la llevamos todos de perder, no únicamente ustedes. Muy bien. Siguiente puntito entonces. Ya vimos los tipos de ingresos, ¿no? Dos clasificaciones, relacionados y no relacionados. Ahora vamos a ver justamente los límites y restricciones que vamos a tener de cada lado. Empezando igual por los relacionados. De entrada, en el límite de cuánto puedo recibir, no existe un límite. ¿Va? Ustedes, como les comenté ahorita, ustedes pueden recibir desde 100 pesos en donativos hasta 100 millones de pesos y no va a pasar nada. No va a llegar a decirte, oye, págame impuestos por tus donativos. Pues no, tampoco por tus arrendamientos, tampoco por tus ventas, siempre y cuando, vuelvo a lo mismo, estén relacionados a qué? A tu objeto social autorizado. Por eso todo este camino que hemos estado siguiendo el día de hoy, desde el inicio, empezando por tu acta, por tu oficio donataria, tenía un objetivo, tenía un punto, que es justamente este. Saber qué tengo autorizado para de ahí partir, para empezar a caminar o correr en su defecto. En este caso les digo, para ingresos relacionados, conocer mi objeto social me va a dar justamente esos límites, esas pautas para yo operar de una manera correcta. ¿Qué más? Punto segundo, ya lo comenté, tienen que estar relacionados a objetos social autorizado, ¿no? Y por aquí al final, parecería que está cortado, pero no. Dice que se tiene que destinar a, aquí va a estar el comentario, tienen que destinar estos ingresos o estos recursos justamente a desarrollar lo que tenemos arriba, al objeto social autorizado. Y perdón que suene como un disco descompuesto, pero es importante que sí se lo graben así. Todo tiene que estar relacionado al objeto social, tanto la percepción de ingresos como el ejercicio de los recursos el día de mañana. ¿En qué los voy a gastar? Tiene que estar igual relacionado a lo que tengo autorizado. Si el día de mañana yo realizo una actividad, o no, voy a poner un ejemplo, recibo donativos eh, y me pongo a gastar esos donativos en actividades que no tengo autorizados, va a ser lo mismo que si yo recibiera recursos no relacionados. Me estoy saliendo de mis límites, de mis pautas, me estoy poniendo en riesgo. Es casi como ponerme la soga al cuello, voltear con esa y gritarle de que, oye, mírame lo que estoy haciendo, ¿no? Y pues el día de mañana se va a voltear y sí te va a regañar o si te va a sancionar. Entonces, para evitar eso, reitero, grábense mucho el concepto de objeto social autorizado, casi casi como si fuera su Biblia o sus mandamientos, porque son los que te van a evitar conocerlos y atenderlos, que el día de mañana te puedan multar o que te multen. Ahora, siguiente punto, siguiente apartado. Los ingresos no relacionados.
En este caso, para los no relacionados, sí vamos a tener límites y restricciones. ¿Por qué? Porque se entiende, o la autoridad nos dice, que este tipo de ingresos puede ser que en algún punto del camino pierdan su característica o pierdan esta característica de ser ingresos sociales o con un fin social y se conviertan más en ingresos con un fin económico. Eh, entonces, para evitar que el día de mañana nosotros nos pongamos a ser la mayor empresa vendedora de llantas de Monterrey, te dice la autoridad, oye, te voy a poner límites. ¿Por qué? Porque tú llegaste conmigo a pedirme una autorización y yo esperaría para recibir donativos, perdón. Y yo esperaría que con esa autorización de recibir donativos tú desarrolles actividades sociales o con un fin social, no económico. Entonces, ¿cuáles son los ingresos que vamos a tener? O, perdón, los límites o restricciones. Primero que nada, te dice la autoridad, mira, te la voy a perdonar si el día de mañana, de tu total de ingresos, de un 0 a un 10%, o sea, entres en rango del 0 al 10%, tienes ingresos relacionados, te la voy a perdonar. ¿Por qué? Porque no te voy a cobrar impuestos, no te voy a hacer que hagas nada adicional, solo únicamente ten un ojo de no pasarte ese 10%. O sea, es como tu límite. Si tú tienes, no sé, voy a decir 10 pesos de ingresos en el año, obviamente van a tener más, pero es el ejemplo. Tienes 10 pesos, vas a únicamente un 10% de esos 10 pesos, o sea, un peso, puede ser por actividades no relacionadas y no va a pasar nada. Queda el resto de ingresos que tienen que ser el otro 90% de ingresos irrelacionados, donativos, arrendamientos, intereses, apoyos de gobierno, etcétera, los que ya platicamos. Em, por ahí, Alejandro, ¿me puedes ayudar con tu micrófono, por favor? Creo que está encendido. Gracias. Ok, y entonces 10%. Les digo, en este 10% es como nuestro límite seguro, no va a pasar nada, yo lo puedo recibir y la autoridad no tendría por qué decirme nada. Pero eso es importante. Este es un 10% del total de ingresos del ejercicio o del año. Entonces, lo que yo tengo que hacer, un ejercicio que yo los puedo invitar a realizar, es que iniciando el año, como una buena práctica, muchos ya lo hacen, a las que no les invita a realizarlo, hagan una proyección, hagan un ejercicio de proyección de cuántos recursos van a procurar o tienen pensado procurar en el año para realizar sus proyectos. Ya con ese en mente o con ese número en mente o presente, ya podemos empezar a sacar proporciones. Porque sabes que en el año yo tengo pensado recaudar 1 millón de pesos, porque es lo que me va a costar a mí operar el programa. Ok, entonces de ese millón, sácale el 10% y ese va a ser tu margen de no relacionados. Que ahí pueden entrar, les digo, cualquier cosa. Realmente ahí vaya, como ya está no relacionado, no te ponen límite de qué es lo que puede ser. Entonces, ahí tanto que pueden ser rifas, como que pueden ser ventas distintas a tu objeto social, pues las llantas, servicios igual no relacionados, o cualquier otro ingreso que puedan percibir, que no esté en los listados del lado izquierdo, que ahorita vimos, van a entrar en ese 10%. Y mientras no te pases del 10%, los puedes tener ahí, es como si fuera un ingreso normal relacionado, para efectos de la autoridad. Ahora, es un límite, 0 al 10%. Siguiente límite, se comprende entre el 10,01 hasta el 49%. ¿Qué va a pasar ahí? Ella te dice la autoridad, oye, ¿sabes qué? Ya se me está haciendo medio raro que estás teniendo más ingresos no relacionados que sí relacionados. O sea, si me estás pidiendo a mí la autorización, yo esperaría que tuvieras más de este lado que de este. Pero pues mira, todavía te voy a dar permiso, te voy a dar pauta de trabajo para que los tengas, nada más que te voy a poner una sanción, entre comillas. ¿Cuál es? Que de ese 10,01 al 49, te voy a dejar tener el ingreso, nada más que me vas a pagar impuestos, como si fueras una empresa. ¿A qué tasa? A la tasa del 30%. Igual no lo comentamos, pero perdónenme que lo maneje un poco inscrito como en el concepto, pero todos los ingresos relacionados no van a pagar impuestos, específicamente impuestos sobre la renta, que es el impuesto que se te carga por recibir tú un ingreso o por recibir tú un aumento en tu patrimonio. Entonces, todo lo relacionado no paga impuestos. Donativos no pagan impuestos, arrendamientos, ventas, servicios relacionados al objeto social no pagan impuestos. Del otro lado, en el caso de los no relacionados, ahí ya te dice la autoridad, oye, el castigo que te voy a poner, porque en algún momento tú tengas más relacionados que más no relacionados que sí relacionados, es que me pagues el impuesto como si fueras una empresa.
O sea, porque no es justo que tú vengas a pedirme la autorización, no pagues impuestos y te pongas a vender lo mismo que vende Coca-Cola en productos, ¿no? Entonces, para evitar eso, para que haya un equilibrio y también para desincentivarte un poco a ti, porque pues me pediste ser asistencial por algo, te voy a poner a que me pagues. Entonces, por cada ingreso que tú recabes, me vas a pagar un 30% fijo. No, no varía la tasa, o sea, no es como que, si recibo solo 10 pesos, solo es un 10%, no. Si es 10 pesos de no relacionados que ya superen ese 10%, del 10 al 49, vas a pagar un 30% de impuestos. ¿Esto cuándo se paga? Lo vas a pagar al final del año, bueno, en el siguiente ejercicio, cuando presentes tu declaración anual. Ahí te lo van a cobrar. Cuidado también ahí. Acuérdense que la declaración anual de las donatarias o de cualquier persona moral es autodeterminable. O sea, se te van a cargar conceptos en algunos casos en los que no, tú tienes que determinar cuánto vas a pagar. Entonces te va a decir la autoridad, oye, aquí está el formulario, llénalo, organiza los conceptos conforme tú creas y confío en ti. Tú sabes cuántos relacionados tienes y cuántos no relacionados tuviste. Y si tuviste no relacionados y te pasaste el 10%, ok, te voy a cobrar sobre ese 10%. De ese 10 hasta el 49. Entonces voy a suponer yo autoridad, confío en que me lo vas a poner bien la información, me la vas a poner transparente y vas a enterarme lo que me debes, que es el 30% de todo ese recurso que obtuviste. Entonces, pues sí es importante, reitero, ser consciente de cuáles son mis límites, de cuál es mi idea o mi percepción o mi número de ingresos o mi proyección de ingresos en el ejercicio y de ahí sacar proporciones. De que, oye, mira, tengo autorizado, si son 100 pesos, gastarme 10 pesos o más bien ingresar 10 pesos de no relacionados que no van a pagar impuestos. Del 10 al 49 los puedo tener, pero van a pagar un impuesto. Y ya, siguiente punto, siguiente límite, ya pasamos al límite del 50%. Que aquí se los pongo inclusive con negritas y parte en mayúscula para que se los grabe igual en la cabeza muy, muy bien o en la mente. Porque si llegamos ya a percibir ingresos no relacionados en una proporción igual o mayor al 50%, por estos conceptos que les digo que no están vinculados al objeto social, van a pasar dos cosas, o van a pasar tres cosas, idealmente. La primera, me van a seguir estableciendo u obligando a que pague el impuesto del 30%, me van a poner una multa, y aparte de la multa, me van a quitar la autorización para recibir donativos. Entonces, son tres implicaciones por pasarme del 50%. Y específicamente, porque en el ámbito fiscal para donatarias hay diferentes causas por las cuales puedes perder la autorización. En algunos casos o en algunas causas la puedes recuperar si te corriges. Específicamente, hasta donde tengo entendido al día de hoy, que no han movido la ley, espero que no, por esta causa, que es el tema del 50% de ingresos no relacionados, te van a quitar la autorización y te va a decir la autoridad, ya no te la voy a dar. Si tú me la pides bajo tu razón social actual, ya no te la voy a dar. ¿Por qué? Porque de cierta forma traicionaste esa lógica o esa esencia de lo que es la donataria. O sea, te pusiste a recibir ingresos económicos o conceptos con un tinte económico más que social o asistencial bajo el rubro de la donataria para no pagar impuestos como una medida de evasión fiscal. Entonces te voy a quitar la autorización, ya no te voy a permitir que saques otra, te voy a cobrar impuestos, te voy a poner una multa y en algunos casos, o no, de hecho, hay una cuarta implicación ahorita que lo proceso bien. Cuarta implicación, al momento que tú pierdas la autorización y no la recuperas, en un plazo de 12 meses, que en este caso, aunque pasen los 12 meses, no lo vas a poder recuperar, te piden cerrar la organización. Entonces te van a hacer cerrar y aparte de que cierres, te van a decir, oye, pues, ¿qué crees? Tú firmaste porque está en tu objeto social, en tu acta, que todos tus recursos no son tuyos. Todo lo que tú llegaste a armar o lo que llegaste a procurar en patrimonio, ya sea en efectivo o en bienes, vaya, inmuebles o bienes muebles, todo ese recurso, todo ese patrimonio no es tuyo. Si el día de mañana te cierras, tú no te lo vas a quedar. Ese recurso se tiene que reinvertir en la sociedad civil. Entonces, bajo este ejemplo que estamos poniendo, eh, te quito la autorización, no la puedes recuperar. Como no la puedes recuperar, vas a iniciar un proceso de liquidación y te voy a obligar a que todos tus recursos los repartas a otra donataria y te cierres.
Entonces, veamos que la implicación no es nada, algo menor. Es algo grande y algo grave. Porque aparte de que me multan, aparte de que me sancionan, aparte de que pago impuestos, me cierran y quieren que yo entregue todo mi patrimonio a otro donatario y que desaparezca. Entonces, tienen mucho que perder. Entonces, no se arriesguen. Reitero, tampoco le tengan el miedo total a esto y lo vean como un pecado capital, el tener ingresos no relacionados. Sí los pueden tener, nada más que con medida. Sean conscientes de sus límites. Sean conscientes de cuánta proporción sí podemos tener en el ejercicio, pero acuérdense que estas proporciones que vimos del lado derecho eh, aplican sobre tu total de ingresos del ejercicio, considerando ingresos relacionados y no relacionados. Los vas a juntar en un solo número y debes sacar proporciones. ¿Sabes qué? Oye, pues el total son 100 pesos. De los 100 pesos recibí 20 pesos de no relacionados y otros 80 de donativos o de ventas relacionadas. Ah, ok. Entonces tú sé consciente que de esos 20 pesos, 10 pesos no va a pasar nada. O sea, entran en tu límite del 10%. Y los otros 10 pesos, ahí sí vas a tener que pagar un 30% de impuesto. Entonces, nada más tengan muy presente eso. Es igual si les genera duda esto, lo podemos ver más adelante o nos pueden hacer llegar la pregunta y la contestamos. Pero pues existen los límites de estos no relacionados, sí. No están prohibidos, están limitados hay que tener justamente presentes las limitaciones para evitar incumplir, para evitar ponerme en riesgo, ponerme la soga al cuello y que el día de mañana pues todo se desenvuelva en una situación trágica. Porque eso es una tragedia cuando llega a pasar este tipo de situaciones. Muy bien. Entonces avanzamos. Ya vamos a la parte curiosa de esto. ¿Con amarillo? Un segundo. Ok, ya. ¿Se pone amarillo? No, ok, va, perdón. Importante, o como aviso, como alerta para todos. Es muy importante conocer que independientemente de los tipos de ingresos que tengamos, ya sean relacionados o no relacionados, importante que para justificar su ingreso, para justificar su entrada a la organización, tenemos que tener el comprobante, tenemos que expedir nosotros el comprobante fiscal o la factura, que a veces la conocemos ahí, que para efectos fiscales el nombre correcto es CFDI, comprobante fiscal digital por Internet. Ese es el acrónimo de lo que están viendo. Importante, ya sea un donativo, una venta, un arrendamiento, o inclusive en intereses, tú no la vas a hacer, la va a hacer el banco, pero también que existe una factura. Porque si no hay una factura que ampare ese ingreso, la autoridad te va a decir, oye, ¿sabes qué? Cuando me presentaste tu declaración anual, detecté que me dijiste que te gastaste, no sé, 2 millones de pesos, pero se me hizo bien raro que únicamente en ingresos, en tus facturas, yo tengo registrado 1.800.000. Me faltan 200.000 pesos de ingreso. ¿Qué les pasó? Entonces ahí tú dices, ay, fíjate que se me olvidó hacer una factura de un donativo por 200.000 pesos. Te va a decir el SAT, híjole, mano. No, pues ¿sabes qué va a pasar? Yo, SAT, voy a presuponer que tu intención, más que un error, justamente fue con la intención de ocultarme el ingreso. Entonces te voy a determinar que esos 200.000 pesos me los quisiste esconder. Va a ser un ingreso no reportado por el cual te voy a cobrar igual un impuesto. Como si fuera un gasto, como si fuera un ingreso no relacionado, te lo voy a tomar así. Y te voy a cobrar, creo que aquí a la tasa del 30% también, lo que no reportes. Entonces es importantísimo, por eso aplica para todos los ingresos, independientemente si son relacionados o no relacionados, que existe una factura, un comprobante que ampare el ingreso. Por en caso de que no exista la factura, va a pasar esto. Nos van a cobrar el impuesto y en muchos casos también, o más bien, en otras ocasiones, ha pasado que la autoridad también te puede llegar a multar. Entonces es doble penalización o doble castigo. Entonces igual, para evitar los castigos, hagan la factura. Igual aquí les pongo como dato, como quiera más adelante lo vamos a ver, eh, que el hecho de que ustedes emitan un comprobante fiscal de donativos, que aquí lo conocemos como recibo de donativos, que es aquel documento que va a decir la Hacienda, oye, ¿sabes qué? Tal empresa me dio un donativo de 200.000 pesos, estoy viendo el ejemplo, y es en efecto un donativo, a ese documento se le conoce como recibo de donativo. Bueno, ese tipo de comprobantes fiscales, de facturas fiscales, recibos de donativo, únicamente está reservado para justificar o para amparar ingresos de donativos, sean en efectivo o en especie.
Si el día de mañana a mí se me ocurre y se me hace fácil, o el donante me dice, oye, hazme el favor de que es que esto es un servicio lo que te quiero dar, pero me gustaría poder deducirlo como donativo, hazme el favor, hazme la factura de donativo, híjole, ahí estamos incurriendo en simular operaciones porque no es un donativo y si la autoridad lo detecta, eh, volvemos a lo mismo. Te va a sancionar porque la operación está simulada, porque inclusive puede entrar como un delito fiscal. Te va a sancionar, te va a determinar que puede ser o no un delito, te va a poner una multa, te va a revocar la autorización y hasta que tú no te corrijas, que en este caso es pagando una multa, te la puede regresar. Entonces, pareciera que son cosas mínimas, sin mucha importancia, sin mucha implicación, que las puedo hacer y nadie se va a dar cuenta, y el día de mañana no pasa nada, pero sí pasa, y sí se dan cuenta. Entonces, no se arriesguen, no arriesguen su operación, no arriesguen su donataria y no arriesguen a sus beneficiarios por hacer actividades que, si lo ponen en la balanza, tienen mucho menos peso que lo demás. Por favor. Ok, ya con eso sobre la mesa, pasamos a la última parte de este taller, de este curso, que son mejores prácticas. En este caso tenemos dos conceptos, que es el de do's y el de don'ts o don'ts, que está en inglés el concepto, pero en el do's entra lo que sí puedo hacer o lo que sí debería hacer. En el de la derecha, en el don'ts, lo rojo es lo que no debería hacer o no lo haga. Entonces, con esta lógica, con esta dinámica, vamos a trabajar la siguiente sección, que es la de mejores prácticas. En estos 25 minutos que nos quedan, igual vamos a terminando una sección de preguntas y respuestas. Y si nadie tiene preguntas, que esperaría que sí tuvieran, pero si no, cerraríamos el taller. Entonces empezamos con la primera, mejores prácticas. El do, el que sí se tiene que hacer, como ya lo vimos ahorita en todo el taller, conocer su objeto social autorizado, saber cuáles son sus límites, cuál es su área de manejo, su área de operabilidad, su área de trabajo o sus límites de trabajo, para que el día de mañana no nos salgamos de ahí. Todo lo que hagamos, todo lo que desarrollemos, los programas, apoyos a personas, entren dentro de esa esfera, dentro de esos límites seguros. El don't o el que no deberían de hacer es hacer actividades sin ser conscientes de sus límites y restricciones. O sea, aventarse al día de mañana a operar, que nos ha pasado, organizaciones que se constituyen, sacan su donataria y asumen que porque ya tienen la donataria pueden cambiar el mundo de arriba hacia abajo. Y la respuesta es, oye, sí pudieras cambiar el mundo de arriba hacia abajo con lo que tú quisieras, pero pídele permiso a Hacienda. Porque el día de mañana, si no, le pides permiso a Hacienda y te pones a operar a diestra y siniestra sin conocer tus límites, te van a quitar la autorización y te van a multar. Entonces, para evitar ese tipo de cosas que son sencillamente prevenibles o evitables, conoce tus límites. Entonces, aquí el down es no operen con una venda en los ojos. Conózcanse, conozcan la organización, conozcan qué tiene autorizado, inclusive, y esto es una invitación para todos, eh, porque lo podemos ver como temas fiscales, sí son fiscales, pero son temas que le aplican a todos, tanto al director como al procurador de fondos, como al operativo, que todos conozcan qué tiene autorizado la organización, para que el día de mañana todos trabajen en sinergia con esa idea en la cabeza o con esa idea en mente y no se topen con paredes que se pueden evitar, o que puede evitar pues, que se construyan o que construyamos nosotros mismos, ¿no? Conociendo estos temitas y haciendo, voy a decir, pública la información a los diferentes niveles de la organización. Muy bien, ese es un don't y un do. Un do o un don't. Siguiente. Destinar los recursos al desarrollo, o el que sí es, perdón, el do, destinar sus recursos al desarrollo del objeto social autorizado, lo que ya vimos. Oye, punto anterior es, conoce que tienes autorizado. Este segundo punto es, destina tus recursos a eso que te autorizaron únicamente, a esos límites. Ciérrate a operar bajo esos límites. No te extralimites, porque en esa extralimitación o en salirte de los límites te puede poner en riesgo. En el don't, por el otro lado, tenemos, que no lo vayan a hacer, por favor, te pone en riesgo, el repartir y o entregar entre los asociados los recursos o donativos de la organización. ¿Por qué pongo esto? Porque también nos ha pasado encontrar la confusión de organizaciones que vienen, voy a decir, se crean por la idea de una empresa, de que, oye, yo soy una empresa que se dedica a ver temas de ecología, no sé, no, perdónenme, una empresa que se dedica a producir botellas de plástico.
pero como parte de una política de responsabilidad social, me gustaría o nos gustaría crear una organización de la empresa, o sea, una fundación de la empresa que se dedique a ver temas psicológicos, ¿no? Entonces, muchas veces, en esas situaciones, no es la única, pero nos pasa en esas en particular, los directivos o los fundadores asumen que porque en la empresa que hay accionistas se pueden repartir los recursos, ¿no? O los rendimientos, la utilidad de la organización, pues para eso trabaja, ¿no? Para producir recursos, se lo reparten de cada, somos accionistas, ahí te va, las utilidades, un 10%, un 20% en función de tu participación, ¿no? En cambio, en la sociedad civil, en las donatarias autorizadas, en las ACs, ABPs, SCs, este concepto no existe. No existe el concepto de repartir utilidades o de repartir los beneficios o las ganancias. Todo el recurso que ustedes reciban dentro de una AC, dentro de una donataria en particular, se tiene que destinar única y exclusivamente a desarrollar el objeto social. El rol de asociado o de patrono o de socio en la sociedad civil no son roles o no son puestos remunerados. Idealmente son puestos voluntarios. ¿Por qué? Porque en caso de que sean remunerados, te puede poner a ti en riesgo. O sea, en caso de que ustedes digan, ah, oye, pues es que mis asociados, mis consejeros son los mejores de Monterrey también, y como hacen tan buen labor, déjame les reparto una parte de los donativos. Hacen eso ustedes, el día de mañana les va a tocar la puerta Hacienda, en este caso la encargada de las donatarias, les va a preguntar, oye, ¿qué estás haciendo? Es que te informamos que ustedes no son una empresa, o sea, no son accionistas, no son dueños del recurso en la organización, son los que lo gestionan, son los que dicen para dónde se va el recurso, pero no es de ustedes. Ustedes no se lo pueden repartir entre los miembros. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Por eso es un don't, es un no lo hagan. Y si ya lo hicieron, persínense, recen para que no llegue a Hacienda y dejen de hacerlo, por favor. Muy bien. Siguiente, ya vamos a terminar. Siguiente mejor práctica. En el do o en el que sí, es contar con un sistema contable y llevar un registro periódico y ordenado de sus ingresos. ¿Qué quiere decir esta segunda parte? Digo que la primera está muy sencilla de entender, ¿no? Es, oye, pues un sistema de contabilidad. Tener un departamento o contratar un servicio de algún contador que pueda llevarme el registro de ingresos y también de gastos, pero eso lo veremos después en otro taller, en un sistema de contabilidad propio, en orden, periódico, que sea constante. No que me diga el contador, oye, es que la contabilidad se hace una vez al año. No, la contabilidad es mensual. Idealmente diaria, si quieres ser como más apegado a la regla, pero idealmente mensual. Eh, y se tiene que estar reportando a Hacienda mensualmente su contabilidad. Inclusive aunque no sean donatarias, ¿eh? Si no son donatarias todavía y ya están recibiendo ingresos, hay que llevar contabilidad. No están exentos. O sea, no porque no sean donatarias y no te van a quitar la autorización, no vas a cumplir con tus obligaciones fiscales. Al contrario, inclusive ustedes que no son donatarias, tenemos alguna aquí presente, como uno tiene la autorización, si ustedes incumplen con alguna obligación fiscal, el día de mañana que quieran presentarse y tocar la puerta a Hacienda para que les dé la autorización, va a revisar su expediente. Y si detecta que ustedes incumplieron alguna obligación, te va a decir, oye, ¿sabes qué? No te puedo dar tu autorización porque fiscalmente no estás cumpliendo con tus obligaciones. Entonces, a mí, ¿qué certeza autoridad me da que el día de mañana que ya seas donataria si lo estés haciendo o si lo vayas a hacer? Entonces, le digo, toma peso, aunque no seamos donataria, cumplir con este puntito de la contabilidad. Y en el tema de ordenado, que tengamos un orden en las cuentas. La contabilidad se maneja por cuentas. Ahí ya los contadores lo van a entender. A los que no, la contabilidad se maneja por diferentes cuentas de ingresos y gastos, ordenadas por conceptos. Entonces, si queremos verlo de cierta manera, repasando lo que vimos el día de hoy, todos los ingresos relacionados que nosotros tengamos, por ejemplo, a nivel contabilidad, se van a registrar en diferentes cuentas. Vamos a tener una cuenta para donativos, donde esté separada a su vez por donativos en especie, donativos en numerario, y después tendremos otra cuenta para agrupar aquellos ingresos distintos a donativos u otros ingresos, donde van a entrar el tema de cuotas de recuperación, el tema de intereses, el tema de arrendamientos, etcétera. Entonces, a eso me refiero con el tema de ordenado, que respetemos las cuentas, que ordenemos los conceptos en donde deban de ir, para que el día de mañana
porque la vamos a ocupar, no es nada más, vaya, no es hacerlo gratis, o sea, no es hacerlo sin un propósito, aparte de cumplir fiscalmente. El tema de llevar la contabilidad te va a servir mucho, porque las que son donatarias, para las que aún no sean, tienen la obligación cada año de presentar diferentes informes. Uno siendo la declaración anual y otro siendo el informe de transparencia, en donde te piden que tú desgloses con detalle los tipos de ingreso que tuviste. Entonces, si a nivel contable no lo tenemos, a mí no me da ninguna pista o no me da ninguna buena espina que el día de mañana, si no tienes contabilidad y te lo van a pedir, lo puedas presentar. Entonces, para evitar eso, lleven la contabilidad. Si no pueden ustedes hacerlo por su cuenta porque no tienen el departamento o el personal habilitado para hacerlo, busquen un servicio, pero que sí se haga, porque donde no se haga te puede poner en riesgo y te va a poner muchas trabas en el camino de cumplir con tus obligaciones. Ok, eso con el do. Perdón que me explayé demasiado, pero es importante ahondar en ello. En el don't, o en el que no lo hagan, es recibir recursos y no documentar su ingreso y destino. Lo que ya vimos. Recibir recursos y no registrarlos, no emitir la factura, se considera como, de cierta forma, como una omisión, inclusive como un delito, porque la autoridad asume que estás escondiendo recursos para no pagar impuestos. O en general, escondiendo recursos, que no quieres que se enteren que recibiste cierto ingreso. Y eso levanta muchos focos rojos, tanto a nivel autoridad de este lado SAT, como también a nivel de prevención del lavado de dinero. Yo, de este lado, Alan Manzanares, igual no me presenté, perdónenme, pero me dedico en Contemos Juntos a ver el tema de cumplimiento normativo. En general, de cumplimiento. Y un área o una materia que vemos en cumplimiento es justamente el de prevención del lavado de dinero. Entonces, para mí, ver que ustedes, o que algunos de ustedes en el futuro, esconden un ingreso, para mí levanta una luz roja, una bandera roja muy, muy fuerte de decir, oye, están haciendo algo más o algo están escondiendo. Entonces, si yo me doy cuenta, la autoridad también se puede dar cuenta. Entonces, no se arriesguen. Reporten los ingresos, documentenlos, su ingreso a través de una factura y regístrenlos en la contabilidad, por favor. Muy bien. Siguiente punto. Mejores prácticas. Desarrollar políticas y lineamientos para expedir comprobantes fiscales, CFDIs, correctamente conforme al tipo de ingreso. Lo vimos ahorita en la diapositiva previa a ver mejores prácticas, ¿no? El tema de los recibos de donativo. Oye, no puedo establecer yo un proceso homologado en el que todos los ingresos se van a considerar como donativos. ¿Por qué no? Por algo tenemos diferentes clasificaciones de ingresos y hay que respetarlas. Entonces, la buena práctica aquí o la mejor práctica es que ustedes establezcan, no tiene que ser un proceso enorme de 1000 pasos, puede ser algo sencillo, pero que tengan muy claro la diferenciación en los ingresos. De que hoy es un ingreso por donativos, se expide una factura de donativos. Es un ingreso por una venta, un servicio, se expide una factura normal, no de donativo. Con esa lógica se establece la política. ¿Para qué? Para que el día de mañana mis ingresos estén correctamente clasificados, tanto internamente en la contabilidad como fiscalmente a través de una factura. ¿Va? Igual ahorita en este punto lo voy a desarrollar más en la siguiente diapositiva para que lo tengan más clarito. Ahora, en el don't o en el que no, o en el no lo hagan, es generar un CFDI, lo que les digo, de donativos por ingresos que no sean donativos. Eso representa, como ya les comenté, una causa, un motivo por la cual ustedes pueden perder la autorización. Entonces no se arriesguen. Y sí, más bien, les digo no se arriesguen cuando es con la intención. Si lo hicieron porque no sabían de que, oye, es que nadie me dijo, ya llevo 2 años, 3, 4, 5, 10 años operando y siempre manejamos todo, inclusive las cuotas de recuperación como donativos, y ahorita me dices esto, ¿qué hago? Oye, pues mira, ya lo hiciste. ¿Qué va a pasar? Va a estar ahí el riesgo latente, sí, durante 5 años, que es lo que dura, que son las facultades que tiene la autoridad para revisarte hasta por 5 años para el pasado, pero de ahí en adelante, o de hoy en adelante, cambia la dinámica, cambia la política. Déjala clara, documentada, para que tu equipo de contabilidad, tu equipo de facturación o de procuración de fondos lo tenga muy claro la diferenciación y no incurran más en errores. Ya no es válido, y se los comento así, que ustedes me digan, oye, es que siempre lo hicimos así, ya que no, siempre va a haber tiempo para cambiar, siempre va a haber espacio para que ustedes puedan mejorar los procesos y evitar justamente caer en riesgos. Entonces, si ya se dieron cuenta y si no, voltéense a revisar cómo estamos y si detectamos un error, corríjanlo.
Por aquí tenemos una duda en el chat de parte de Claudia Moreno. Hola Claudia, mucho gusto. Pregunta, ¿se puede generar un CFDI de donativo a público en general o tiene que estar cada donativo por mínima cantidad con los datos de la persona que lo dona? Ok, buena pregunta. La respuesta es que va a depender, Claudia. Va a depender de qué, de lo que te pide el donante. Si yo como donante, vaya, es muy importante atender eso. Si yo como donante te dono 10 pesos y te pido tu recibo donativo o te pido el recibo donativo, la respuesta es que sí. Tendrás que hacerle a cada persona que te pida el recibo donativo, así sea un peso. Si te lo piden, hay que hacerlo, porque es tu obligación emitir facturas al contribuyente que te lo solicite. Ahora, por el otro lado, si yo recibo, no sé, 10 donativos, de los cuales únicamente 4 personas me pidieron recibo y otras 6 no, ahí sí te puedo decir, ah, va, agrupa los 6 donativos por los cuales no te pidieron factura y puedes emitir una factura pública en general, agrupando los 6. Pero lo que va a determinar si emites una factura o 6 facturas o 10 facturas en su defecto es que las personas te lo pidan, que los clientes o los receptores del comprobante te lo soliciten expresamente. Eh, Aquí voy a entrar a un tema, igual me desvío un poco, pero tiene relación. Por ejemplo, en las tiendas departamentales nos pasa mucho, que te dicen, no, no me lo pediste, o más bien tu donativo es muy bajito, o la compra que hiciste es muy baja, no te voy a dar la factura. Eso entra como un delito fiscal, o más bien, como una mala práctica fiscal, perdonen la intensidad de la primera palabra. Una mala práctica fiscal por la cual te pueden sancionar y multar. Entonces, si yo receptor de la factura la pido y no me la estás dando, yo te puedo denunciar con Hacienda para que a través de un proceso de conciliación o ya un proceso de multa, me la des porque me la des. Entonces, para evitar caer en ese tipo de conflictos, si te la pide el donante, hácela. Así sean 10 pesos y suena tonto y suena de que irracional, de que, oye, pues es que me toma más tiempo hacer la factura que lo que vale. Realmente no es lo que vale la factura, es el acto que estás haciendo, que es la donación. Entonces, sí, si se emite la factura, si te la piden, por mínima que sea la cantidad, si no te la piden, puedes emitir un recibo público en general. Ahora, de nada, Claudia. Siguiente puntito que desea que vamos a ahondar o voy a desarrollar un poquito más el tema de las facturas. Y ya estamos próximos a cerrar y para que tampoco se desespere. Ya nada más nos quedan, creo que, pues es la penúltima, ya para cerrar. Aquí quiero desarrollar justo esa política que les digo que es buena práctica que desarrollen. Este diagramita lo pueden grabar, se lo pueden robar si quieren, lo pueden tomar prestado o ya propio, se lo pueden apropiar, del tipo de política que yo les recomiendo que establezcan. De entrada tenemos en mejores prácticas, pues conocer cuáles son los requisitos, en este caso son los requisitos del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, el cual va a establecer qué requisitos tienen que cumplir las facturas o los comprobantes fiscales. De manera general, como por ejemplo el nombre del receptor, la fecha, el RFC, etcétera. Requisitos generales que le aplican a todo tipo de facturas. Después, ya en lo particular, en tipo de ingreso, vamos a tener que hacer la diferenciación de si el recurso es un donativo en efectivo o en especie, o si es otro tipo de ingreso, como los que ya vimos, bienes, servicios que vendamos, facturas por esos conceptos, intereses. Ahí es donde tenemos que hacer la diferenciación o separar uno de otro. ¿Por qué? Porque el donativo va a tener sus requisitos específicos determinados, como por ejemplo que incluyan algo conocido como complemento de donatarias. Que este complemento de donatarias para fines sencillos de entendimiento y prácticos, lo que es un apartado o es ¿cómo lo puedo poner? Es una sección de la factura que le va a decir a Hacienda de que, ¿sabes qué? Esta factura es por un donativo. ¿Por qué? Porque están incluyéndote el complemento de donatarias. Que ese complemento es como hagan de cuenta, vamos a ver un formulario, ¿no? Donde te preguntan, ¿sí o no es un donativo? Si pones que sí, esto es el complemento, ahí le va a decir a Hacienda, ah, ok, es un donativo. Si pones que no o no tiene el complemento, para Hacienda es A, entonces esto no es un donativo, por ende lo vamos a tomar como una factura. Entonces es importante conocer eso. Perdón, en el caso de las facturas o otros ingresos, pues también conocer sus requisitos específicos, que es emitirlos utilizando la clave fiscal correspondiente al servicio o producto que estoy dando o que estoy otorgando. No va a ser la misma clave la que voy a utilizar cuando yo doy un producto, un servicio, perdónenme, voy a poner de ejemplo el que dijimos ahorita de reparación de llantas, que el que yo voy a utilizar cuando venda las llantas. En el primer caso es un servicio, en el segundo es una venta o es un producto. Entonces va a haber una clave correspondiente según el catálogo de Hacienda de claves fiscales para facturación que le va a aplicar un servicio o un producto. Entonces igual ya es importante conocerlas.
En el caso, me regreso un poquito, de los donativos, aquí sí, no es tan amplio cuando son donativos en dinero. Hay una única clave para donativos en dinero, no hay más. O sea, ahí no se complica tanto la autoridad de decirte, oye, hay 50 claves para donativos. No, es únicamente una para donativos en efectivo o en dinero. Ya cuando sean donativos en especie, ahí sí puede complicarse un poquito. ¿Por qué? Porque tienes que incluir las claves de cada producto en especie que se están donando. Entonces, en vez de utilizar la clave de donativos en dinero, te va a pedir que utilices la clave del producto que estás recibiendo en donación. Entonces, si es un carro, es buscar en el catálogo de claves del SAT la clave que diga automóviles. Voy a poner esa. Me están dando un carro, aquí está la clave del carro, digo la clave fiscal del automóvil y el precio o el costo por el cual me lo están dando. Pues ahí sí, reitero, son requisitos específicos para cada tipo de factura que tenemos que tener presentes. Creo que por ahí más adelante vamos a igual a más a detalle los tipos de facturas que pueden emitir y sus requisitos específicos para cada uno ya al detalle, para que lo estén al pendiente de ese tallecito que demos. Muy bien. Y ya por último, ya cerrando. Relacionado. Bueno, se puede relacionar a todos los ingresos realmente, pero específicamente lo voy a abordar para los otros ingresos que no son donativos, porque ya tiene rato que los donativos desde siempre no generan IVA. O sea, está mal y está raro encontrar ahorita, pero lo hemos visto todavía, donativos o recibos de donativo que tengan IVA, porque no es una actividad que esté sujeta al IVA. Pero aquí la excepción va a venir que cuando las organizaciones sean donataria autorizada, la autoridad les otorga un beneficio en el cual los exenta de cobrar el IVA cuando dan servicios, cuando tienen ventas o cuando arrendan algún bien o otorgan arrendamientos, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho al tema del flujo y al tema de obligaciones de las donatarias, porque tus productos o servicios, de cierta forma, se hacen más baratos para tus beneficiarios. Pues no es lo mismo que el beneficiario siguiendo el ejemplo, otra vez trayéndolo, el tema de la consulta psicológica. No es lo mismo que vaya con un psicólogo. Ah, bueno, igual es con psicológicos, no, porque los temas médicos están exentos de IVA. Vamos a poner el tema de las llantas, perdónenme. Suponiendo que sí es válido, perdón, que lo ponga, pero el de las llantas. No es lo mismo que una empresa vulcanizadora del servicio de venta de llantas o de reparación de llantas, que ahí sí va a cobrar IVA, a que ustedes lo den. Porque técnicamente ustedes si los dieran, aunque sea un servicio no relacionado, no tendrían por qué cobrar IVA. ¿Por qué? Porque te están exentando. No te exentan únicamente de donativos, te dicen, oye, te exento de servicios, enajenaciones y arrendamientos. Entonces, para que lo tengan presente y en sus facturas no lo carguen. Y si el día de mañana llega una empresa o un cliente y te pide que se lo pongas, tu fundamento pues va a estar en la ley. De que, ¿sabes qué? La ley ahí me dice, la ley del IVA, que yo como donataria autorizada no tengo por qué cobrar IVA. Por ende, tú no tendrías por qué obligarme, inclusive aunque me quieras obligar y te quieras pelear, la autoridad te va a decir que no. Entonces, ustedes saben, grábense. Sus facturas, las que ustedes expidan, no las que les den, porque ojo, es diferente las que ustedes hagan a las que ustedes reciban cuando compren algo. Las que ustedes hagan ahí no van a ir con IVA, ¿va? ¿Cuándo son donataria? Si aún no son donataria y se va a tardar su donataria un rato y ya tienen servicios, el deber ser es que sí le pongan IVA. Si el producto o servicio trae aparejado que lo lleve. En cambio, si son donataria y el servicio tiene aparejado que sí lleve IVA, va a estar exento. ¿Qué implica esto? Porque hay una diferenciación entre estar exento del IVA y ser no objeto del IVA, que es el caso de los donativos. En el caso de los donativos, la recepción de un donativo es una actividad que no está contemplada como una actividad económica en la ley del IVA. Por ende, va a ser no objeto del impuesto del IVA. En cambio, acá, los servicios o el otorgamiento de servicios, vender cosas o arrendar bienes, sí son actividades comerciales que la ley del IVA contempla como sujetos del impuesto, pero como dijimos, al ser donataria te van a exentar. Al final del camino va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque o sea, en impuesto vas a poner un cero, que no aplica, o sea, que no vas a cobrar impuestos, pero la razón de uno y de otro varía. En el caso, reitero, de los donativos es porque no son objeto, y en el caso de los servicios o las que ya listamos, sí siendo objeto, nos están exentando de cobrar el IVA por ellas. ¿Va? Entonces, ténganlo presente y reitero, igual esto ayuda mucho al tema de eficientizar los costos que podamos ofrecer a los beneficiarios de nuestros programas o de nuestros votos de recuperación. Y pues nada, creo que con esto ya cerramos el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta adicional que les gustaría tocar. Creo que quedamos justo muy bien en el tiempo. Eh, Les agradezco.
Hola, ¿qué tal, Alejandro? Te puedo hacer una pregunta, Alan. Adelante. Mira, yo siempre he tenido una duda. Por ejemplo, es un caso ficticio. Yo quiero hacer una donataria autorizada, tengo la papelería, tengo todo el objeto social, cumplo con todos los requisitos. Y Ajá, dentro del objeto social yo pongo, de entre unos compra y venta de ropa, por decir. Y ajá. ya quedó mi objeto social. Y el SAT me llega la autorización. Cuando yo tenga esos ingresos, que no, que como están en el objeto social, pues están relacionados porque están en el objeto social. Sí se puede Ujú. eso. Es lo que vimos al principio, Alejandro. Ah, mira. No necesariamente porque lo tengamos en el acta, lo Ajá. podemos hacer abiertamente. Para saber si lo podemos hacer, tenemos que voltearnos, ya siendo donatarias, al oficio de autorización. Ahora, específicamente en el caso que me planteas de venta de ropa, eh, difícilmente voy a decirlo, podemos encuadrar como una actividad o como un ingreso relacionado. Digo, me lo tienes que plantear de una manera muy, muy específica, que me digas, ¿sabes qué? Ejemplo, vendemos ropa, que es ropa con cualidades terapéuticas para pacientes, no sé, voy a poner un ejemplo súper raro, en tema de salud para pacientes que sufrieron quemaduras. Entonces tenemos ropa especial que vendemos para que estos puedan, como parte de su tratamiento, pues mejorar, ¿no? O mejorar su salud. Yo te digo, va, hay en ese tipo de prendas de vestir que tienen un fin médico, sin problema lo puedes vender. En cambio, si me dices, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a Estados Unidos cada mes, compramos ropa barata allá y la vendemos acá para procurar recursos. Yo ahí te diría, pues ese tipo de ventas no necesariamente persiguen un fin social o están relacionadas a tu objeto social. Las puedes tener, sí, nada más que entrarían como ingresos no relacionados y tendrás que Depende. tener cuidado de los límites que vimos ahorita. Sí, sí. Ah, ok. Muchas gracias, Alan. De nada. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, si no por aquí pues le cedo la palabra a Tatiana para que nos ayude con el cierre. Ah, mira, que hay una de Claudia. La leo, Claudia. Dice, nosotros nos dieron la donataria este año en el mes de abril 2024, pero recibimos donaciones pequeñas de diferentes personas. La pregunta es, y te espero con la pregunta, pensé que ya estaba. Una disculpa. Bueno, que aprovecho, ¿no? Claudia nos pasa su pregunta para agradecerles igual al tiempo a todos, la atención que nos brindaron. E igual cualquier duda adicional que puedan llegar a tener, pues por ahí estamos a su disposición a través de ICO para poder atenderlos. Y les platico que por ahí se los adelantó Yureni, creo que cuando les hizo la invitación, que su participación, igual ahorita Tatiana nos ayuda también un poquito más a explicar esto, en el taller, si participan de forma constante en los talleres que vamos a tener, les pueden dar una constancia de participación, pero para que ustedes tengan como el check o la asistencia a ese taller en particular o a cada taller, vamos a estar aplicando unas evaluaciones de conocimiento. Preguntitas muy simples relacionadas a lo que vimos, breves preguntas, son creo que 6 preguntas por evaluación, para que ustedes también vean y repasen el contenido que vimos. Les vamos a compartir la presentación, tampoco es como que vamos a aventarlos hacia a la guerra sin nada, pero nos va a ayudar a nosotros justo también a evaluar el desempeño que estamos teniendo con nuestras capacitaciones. Entonces, para que también nos ayuden a retroalimentarnos a través de estas evaluaciones y para que ustedes también se queden con esta capacidad y con este conocimiento instalado. Leo tu pregunta, Claudia. Dice, la pregunta es, ¿el CFDI es con impuesto o sin impuesto? Los donativos fueron el mismo año en el febrero 2024. Ok, en este caso, Claudia, el deber ser es que tú expidas la factura o el comprobante fiscal en el mes en el que te lo están otorgando. Pero te da la pauta o te dan todavía el permiso o el área de operación, los de Hacienda, para expedir facturas dentro del año. De que sabes que mientras no salte del año la factura, la puedes expedir hasta antes de que tengas que presentar tu declaración anual inclusive. Realmente ciérralo al año. Puede que recibiste el recurso ahorita en febrero y te dieron tu donataria hasta abril. O sea, te esperaste para emitir el recibo. Es válido todavía que lo expidas fuera de ese tiempo, mientras no te saltes del año. Reitero, el deber ser es que es en el mes, pero si se te fue y tal, mientras no salte del año lo puedes seguir emitiendo. Y en este caso, por donativos, la factura no va a llevar ningún tipo de impuesto cuando seas donataria. Si aún no fuiste donataria, lo que te dieron no se tuvo que haber tomado como un donativo. Se puede tomar como algún servicio, como alguna venta, en su defecto, por el cual tú tienes que otorgar algo a cambio, una contraprestación. Pero si sí fue un donativo, la recomendación igual es que te esperes, o si te esperaste que saliera tu donataria en abril, aún puedes escribir el recibo todavía. Y pues reitero, no va a llevar impuesto. Y también, súper dato importante, para las que reciben su donataria este año, ya sea ahorita en junio o en tu caso en abril o más adelante,
tu donataria te la van a dar por todo el ejercicio. Entonces, independientemente de que te lo otorguen ahorita a mitad de año, te va a cubrir todo el ejercicio fiscal. Entonces, no vas a tener problema inclusive si le expides ahorita y recibir tu donativo antes, para que sea deducible para tu donante. Y listo. Perdónenme que me amplié un poquito más, entonces te cedo la palabra, Tatiana. Muchas gracias, Alan, y muchas gracias a todos y todas por estar con nosotros esta mañana. Y como dice Alan, les vamos a compartir la presentación, la grabación y la encuestita que mencionan, porque sí, si ustedes completan 3 de estos talleres que ya les compartí en el chat, el calendario y las ligas para registrarse a cada uno, pues van a recibir una constancia por parte de ICO de participación. Pero para eso tienen que completar las encuestitas. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.